inmunitario ya englobamos todos los elementos que van a participar para protegernos contra cualquier amenaza. Me refiero a microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, o también contra virus, inclusive contra células tumorales. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmunitario? Protección. Nos protege. Después está muy relacionado con el sistema linfático. Básicamente el sistema linfático nosotros vamos a ver células, tejidos y también órganos. ¿Cuáles son las células o cuál es la célula principal de lo que es el sistema inmune y el sistema linfático? Linfocitos. Los linfocitos. Ellos son los protagonistas de esta parte de la historia. Los linfocitos, microscópicamente, con la tinción de hematoxilina y eosina, no da para diferenciar los diferentes tipos de linfocitos. Entonces, en la práctica, ustedes simplemente van a ver una célula con un núcleo esférico que casi abarca la totalidad de la célula. Y es linfocito. Pero en la parte teórica tienen que saber que estos linfocitos son de diferentes tipos. Y los tres clases principales que quiero que recuerden bien son linfocito asesino natural, que sería NK, del inglés, natural killers, no sé inglés, ¿verdad? Pero significa asesinos naturales. Linfocito NK. Después tenemos linfocitos T. Y después Linfocitos T. linfocitos T. Linfocitos T, linfocitos B, NK, ¿qué saben o qué se recuerdan al respecto? Linfocitos T en vivo y B en el... Lo que está mencionando la compañera son los sitios de maduración. Los linfocitos T maduran en el timo, T de timo. Linfocitos B maduran en la médula ósea, no confundan con B de vaso, sino en la médula ósea. Médula ósea. Sí, eso ya sería su función. Sí. Pero su maduración, donde ellos proliferan y salen prácticamente a hacer esa misión de reconocimiento, primero tiene que madurar. Y esto lo hace principalmente en la médula ósea, producida, fabricada. Bueno, después su activación y función ya va a ocurrir en los secundarios. Entonces, estos son los principales que tienen que recordar de los linfocitos. Porque después los linfocitos a su vez se van a subdividir, especialmente el linfocito T, de acuerdo a qué tipo de receptor, o para llevar un ejemplo más fácil, dependiendo del tipo de peinado. Acá tenemos un peinado diferente, aquí otro peinado diferente, ¿verdad? Son seres humanos con peinados diferentes. Aquí van a ser linfocitos T, pero con receptores diferentes. Aquí vamos a tener linfocitos T, CD4, y linfocitos T, CD8, y hay muchos más. Son todos linfocitos T, pero tienen algo diferente. Solamente condiciones específicas inmunohistoquímicas se va a poder determinar qué tipos, buscando justamente a los receptores, esos marcadores de superficie. Y haciendo una comparación sería como peinarlos diferentes, ¿verdad? Pero son los mismos, linfocitos T. Cada uno tiene una función diferente. Entonces,
Esta es la célula principal del tejido del sistema inmune, ¿verdad? Los linfocitos. Tenemos asesinos naturales, NK, linfocitos T y linfocitos C. Los linfocitos T a su vez se subclasifican porque vamos a tener CD4, CD8 y otros más. Pero esta clasificación van a ver bastante microbiología, fisiología, fisiopatología, entonces por lo menos ya ir recordando esos diferentes tipos de linfocitos. Muy bien. Estas células del sistema inmune, ¿cómo pueden estar? Pueden estar aislados, solitos. Linfocitos aislados. ¿Dónde vieron eso? Un ejemplo que estaba en la diapositiva, que todavía no miraron, todavía no estudiaron, son los linfocitos intraepiteliales. Tenemos el tejido epitelial, como está aquí, por ejemplo, que es un estratificado plano, y aquí de repente se va a encontrar un linfocito aislado. Eso sería una forma de encontrar a esta célula de forma aislada, solita. Y después la otra forma de encontrar al linfocito, ¿cómo sería? De forma agrupada o agregada. Entonces tenemos linfocitos en forma aislada, en forma agrupada. En forma agrupada podemos tener entonces como tejido linfático difuso. ¿Dónde tenemos este tejido linfático difuso? No en todos los tejidos juntivos laxos. ¿Y los nódulos? No, ¿dónde? Bueno, tenemos la amígdala, después, ¿dónde más? Por debajo de las barreras, que sería el epitelio de la piel y el epitelio de las mucosas. En esos lugares donde la barrera de la piel y de la mucosa básicamente ya son invadidas por bacterias, sí o sí tiene que haber un tejido para protegernos. Y ahí está el tejido linfático difuso. Entonces, si tenemos piel, ¿en qué parte de la piel estaría? A ver un poco. Piel. La piel está formada por una región que se llama epidermis, que sería el epitelio, y la dermis es el que está debajo del epitelio. Esa es la piel. ¿Y qué encontramos por debajo de todo tejido epitelial? Bueno, debajo de la membrana basal, tejido conjuntivo laxo. Pero como la piel es una barrera corporal, aquí con el tejido conjuntivo laxo también vamos a encontrar el tejido linfático difuso. Entonces, ¿dónde encontramos tejido linfático difuso? Sería en la dermis de la piel y en la lámina propia de las mucosas. Dermis de la piel y lámina propia de la mucosa. ¿Se recuerdan lo que era lámina propia, verdad? ¿O no? ¿Qué es la lámina propia? Exactamente, es el tejido conjuntivo laxo que está por debajo del epitelio de las mucosas. Entonces, ustedes tienen que recordar que nosotros estamos siendo protegidos todo el momento a través de una barrera. Aquí afuera sería de la piel, y acá por dentro la cavidad bucal, de esófago, estómago, todo el intestino, todas las cavidades se llama mucosa. Mucosa oral, mucosa nasal, mucosa faríngea, mucosa esofágica, mucosa estomacal. Todo es mucosa, todo lo que es adentro, tubos, siempre es mucosa. Mucosa.
Entonces, la mucosa tiene su epitelio, obviamente. Y también por debajo del epitelio hay tejido conjuntivo laxo. Pero en este caso, como es una barrera corporal, también hay tejido linfático difuso. Entonces, tenemos tejido linfático difuso en la dermis, lámina propia. Después tenemos otros órganos, en forma específica, ¿verdad? Podemos encontrar también en el ganglio linfático, en la amígdala. Pero estos dos lugares tienen que recordar que no es lo mismo tejido linfático difuso que tejido conjuntivo laxo. En la aorta tenemos el endotelio, ¿verdad? Por debajo del endotelio, tejido conjuntivo laxo. Pero este ya no es tejido linfático difuso. Entonces, tejido linfático difuso, ¿dónde encontramos? En la dermis de la piel y la lámina propia de la mucosa. Y después en órganos, que ya vamos a mencionar. Entonces, estos linfocitos encontramos solitos, aislados, solos, por hebrano, solos. Después se forma agrupada, puede ser tejido linfático difuso y también nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos también podemos encontrar en la dermis, podemos encontrar en la lámina propia principalmente. Pero aparte de eso, en otros órganos. ¿Cuáles órganos, por ejemplo? Amígdala, tenemos el intestino, apéndice, tenemos ganglio linfático, ¿verdad? Si vamos a citar órganos, son varios los que van a tener ganglios linfáticos. Yo puedo decir tráquea, sí, se puede llegar a encontrar nódulo linfático en la tráquea. Pero estos son los sitios típicos que en forma frecuente todo el tiempo vamos a estar encontrando básicamente. Y el último va a ser redundante. También podemos encontrar donde agrupado en órganos. ¿Qué órganos? Ya mencionamos en el intestino delgado, específicamente en el íleon se encuentra en una forma que se llama placas de piel. Tenemos en el apéndice, después, ¿dónde más tenemos? Amígdalas, y así. Nosotros podemos encontrar los linfocitos, solo agrupados en tejidos, nódulos o formando parte de órganos, que es la célula principal del sistema inmunitario. Y hablando del sistema inmunitario, la inmunidad se clasifica en dos grandes que son la innata y la adaptativa. Esto yo suelo preguntar sí o sí, tienen que saber. Características de la inmunidad innata y inmunidad adaptativa. Primero, ¿qué es la inmunidad? ¿Qué es la inmunidad? Es nuestro sistema de defensa, exactamente. Y tenemos dos tipos de defensa, dos tipos de inmunidad: innata y adaptativa. ¿Cuál es la primera línea de defensa? La innata, ¿verdad? Entonces, primera línea. ¿Cuál es inespecífico? No importa qué tipo de bacteria, virus venga, siempre nos va a estar protegiendo de todo, sin importar nada. Inapta. La innata es inespecífico. ¿Cuál actúa más rápido, sin necesidad de activarse previamente? Inapta. Ya que hablamos de inmunidad innata, ¿cuáles elementos del cuerpo forman parte de la inmunidad innata? Bien. Barreras corporales.
piel por fuera y por dentro, revestiendo tubos mucosos. Después, ¿qué otro elemento va a formar parte de la inmunidad innata? Los linfocitos. Para que sea más fácil. ¿Qué secreciones del cuerpo van a formar parte de la inmunidad innata? Tenemos, muy bien, saliva, moco, ácido gástrico, lágrimas. Tenemos muchas secreciones, ¿verdad? Excelente. Falta una cosa nomás aquí. Una cosa que sí te va al examen. Propiamente las células. Aquí falta, aquí ya falta. ¿Cuáles son las células que forman parte de la inmunidad innata? Muy bien, macrófagos, ¿no? ¿Qué hace el macrófago? Fagocita. Fagocita y presenta antígenos. Dos cosas. Fagocita, ¿qué era fagocitar? Comer. Sí, comer en términos simples, ¿verdad? Es comer. Macrófagos se encuentran en una bacteria, lo devoran. En realidad lo que hace es rodearlo con algunas prolongaciones que son pseudópodos. Y esto introduce en su interior y fusiona básicamente con enzimas que son las lisosomas, ¿verdad? Y ahí empiezan a destruir. Básicamente come y digiere. Pero un fragmento de esta bacteria, por ejemplo, un fragmento es regurgitada. Se conserva un fragmento y se coloca aquí, en su membrana plasmática. Aquí tenemos justamente una proteína que está agarrando así un fragmento de la bacteria. ¿Para qué será que? ¿O qué está haciendo aquí? Básicamente está presentando un antígeno. Antígeno básicamente es toda sustancia que es ajeno a nuestro organismo, así que microorganismo. Entonces todo elemento que nuestro cuerpo reconoce como algo extraño, básicamente es un antígeno. Entonces, aquí el macrófago está sosteniendo un fragmento de la bacteria. Supongamos que está sosteniendo ahí una pierna de la bacteria. Un fragmento. ¿Para qué? Para que vengan otras células para hacer otra función. Hasta ahí es una inmunidad innata, básicamente, el hecho de fagocitar, de comer. Yo solo les estoy mencionando que el macrófago tiene dos funciones, que serían fagocitar y presentar antígenos. Otra célula, aquí serían las células dendríticas, que básicamente hace lo mismo que el macrófago. Es una célula presentadora de antígenos. Y esta célula dendrítica nosotros vamos a ver cuando vemos piel principalmente. Vamos a encontrar aquí en nuestra piel hay células dendríticas que son presentadoras de antígenos. Otras células los linfocitos natural killers también forman parte. Los linfocitos natural killers van a detectar células que están infectadas por virus y automáticamente va a destruir, sin preguntar, sin ninguna previa exposición. Ellos detectan que la célula no es normal, algo está cambiando en ellos, entonces directamente ya lo destruyen. Por eso forma parte de la inmunidad innata. Entonces tenemos las células principales, macrófagos y neutrófilos, que casi no olviden. Neutrófilos. Neutrófilos, que ya saben, fagocita también.
fagocitosis. Eso básicamente es la inmunidad innata. Después tenemos otra clasificación natural y artificial. Pero primero entender esto, de la inmunidad innata, que es nuestra primera línea de defensa, nacemos con ella, es inespecífico, es rápido, no necesita disposición previa. Ejemplos de qué parte del cuerpo forma lo que sería la inmunidad innata: la piel, mucosa, las secreciones, saliva, ácido gástrico, la orina. Y después las células que participan, que son macrófagos, fagocitosis, linfocitos NK, destructores de células infectadas, células dendríticas, presentadoras de antígenos, neutrófilos, fagocitosis. Eso es innato. Hasta ahí. Después de esta presentación de antígeno, inicia lo que sería inmunidad adaptativa. Hasta fagocitosis es innata. Una vez que se presenta un antígeno y un linfocito lo reconoce para empezar a hacer otro proceso, ahí empieza la inmunidad adaptativa o adquirida. Característica sería la segunda línea de defensa. Es específico. Acá se van a estar elaborando sustancias conocidas como anticuerpos o inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas van a ser muy específicos, selectivos. Va a matar solamente a Samia, por ejemplo, o solamente a Joan va a atacar. Son muy específicos. Recuerden que la piel, el ácido gástrico, no son específicos. Llega un patógeno en el ácido gástrico, es destruir cualquiera que llegue. Totalmente inespecífico. Mientras que aquí, estos anticuerpos creados van a ser muy específicos para alguien de forma particular. Por eso, es específico. Es más lenta, necesitan de una exposición previa para activarse. Y la parte más importante, ¿quiénes forman parte de la inmunidad adaptativa? Estos dos linfocitos, linfocitos B y linfocitos T. Sí. También incluyen las células plasmáticas. Ahí tienen. 1, 2, 3. Forman parte de la inmunidad adaptativa o adquirida. Linfocitos B, linfocitos T, células plasmáticas. Plasmáticas. O células plasmáticas. Ahora vamos a entender un poquito de cómo funciona esta parte en forma básica. ¿Está bien? Aquí, ¿qué teníamos aquí? Un macrófago. Esto es un macrófago. Supongamos que yo estaba jugando aquí con mi cutícula. Creo una puerta de entrada. La puerta de entrada, o sea, la barrera de la piel se rompió. ¿Qué tenemos en todo nuestro cuerpo? Muchas bacterias, microorganismos. Entonces, se abre una puerta y entran las bacterias. Una vez que pasa el epitelio, ¿contra qué se va a encontrar esta bacteria? Está el tejido linfático difuso, y ahí tenemos linfocitos, tenemos macrófagos, células plasmáticas, muchas cosas. Y está correcto lo que dijo la compañera. Supongamos que le encontramos aquí al macrófago, que es parte de la inmunidad innata. ¿Qué va a hacer el macrófago con esa bacteria? O con esas bacterias. Fagocitosis. Come, quita una pierna de la bacteria, así por decirlo, y lo coloca en su superficie.
Esta proteína que está atacando así tiene su nombre, complejo mayor de histocompatibilidad. Pero tranquilo, no precisa todavía mencionar eso. Una proteína. Entonces, macrófago. Entraron millones de bacterias. Fagocitó, comió, destruyó un fragmento. Aquí, como señal GPS para pidiendo ayuda, ¿verdad? Porque hay muchas bacterias que no van a poder solo. Y aquí viene un linfocito T, CD4. Puede pasar de dos cosas. Que esté por allí un linfocito T CD4, aquí mismo, o que este macrófago venga por la linfa y le encuentra el linfocito en un ganglio linfático. Una de dos cosas. Lo importante, hubo una conexión allí, ¿verdad? Una presentación de antígeno. El macrófago presentó antígeno al linfocito CD4. Reconocimiento. ¿Qué ocurre con este linfocito CD4? Va a empezar a producir sustancias químicas llamadas citocinas. Así nomás les digo porque es específico. Factor de necrosis tumoral alfa, beta, tenemos interleucina 2, interleucina 12. Ese es el problema para más adelante. En forma general se llaman citocinas. Son sustancias químicas. Y dependiendo de cuál sea, va a ser lo siguiente. Puede activar a más macrófagos. Puede activar a un linfocito B. O también activar a otro linfocito T. Específicamente, linfocito T CD8. Entonces, esto hace nuestro linfocito T CD4. Pero bueno, primero, se venció la inmunidad innata. El macrófago presentó el antígeno a quién? Linfocito TCD4. ¿Quién hizo el linfocito TCD4? Empezó a producir sustancias químicas para activar a más macrófagos, para activar a linfocitos B, para activar a linfocitos T. ¿Para qué activar a más macrófagos? Sí, recuerden que entraron millones de bacterias, entonces se necesita toda la ayuda posible. Se activan a más macrófagos para fagocitar todo lo que se puede. Activa linfocitos B para que el linfocito B mude, cambie a célula plasmática. Por eso la célula plasmática es una célula transitoria del tejido conjuntivo, no permanente. Porque dependiendo de la situación es fabricada. Entonces, ¿cómo se origina la célula plasmática? ¿A partir de qué célula? Del linfocito B. El linfocito B activado va a mudar, transformarse en célula plasmática. ¿Y qué hace la célula plasmática? Va a producir, secretar anticuerpos, también conocida como inmunoglobulinas. Esto es la inmunidad humoral. Humoral por la secreción de anticuerpos. La activación de linfocitos TCD8 es la inmunidad celular. ¿Y qué va a hacer el linfocito TCD8? Directamente destruir a las células infectadas. Esto es a grandes rasgos la inmunidad adquirida o adaptativa. Todo parte desde el reconocimiento de antígenos y después la activación de los demás. ¿Qué tipo de linfocitos media la inmunidad celular? Linfocitos TCD8. ¿Qué tipo de linfocitos media o produce la inmunidad humoral, que sería producción de anticuerpos? Linfocitos B. Sí.
Y acá es celular porque es el linfocito T mismo que va, se une a la célula infectada y lo destruye. El otro es a partir de armas químicas, el otro es directamente el linfocito. Se escribe con H. ¿Cuál? Humoral con H. Con H. Uma tem uma coisa que ¿Cuál? imunidade humoral tem alguma coisa a ver com tumor? No, parece humoral, pero no tiene nada que ver. No, es de humor. Células linfocito B. La palabra etimológicamente no sé, pero prácticamente se podría decir por la pequeña sustancia que produce humoral de hormonas. Sí. Pequeñas hormonas son sustancias químicas. Anticuerpos. ¿Sí? ¿Cómo se forma el linfocito TCD4? Se forman en el timo. En el timo maduran ellos. Pero se desarrollan como un dato se consigue. En la médula ósea se van a producir lo que se llaman linfoblastos, que van a mudar en el timo. Y en el timo van a estar madurando después de un proceso de selección que dentro de poco vamos a tocar. Pero el origen de todo es en la médula ósea. La maduración de los linfocitos T ocurre en el timo y la maduración de los B ocurre directamente en la médula ósea. ¿Y dónde ocurre esa formación de CD4, CD8, CD16, todos los CD? En el timo. Todo ocurre en el timo. Todo en el timo. Todo inteiro. Todo este proceso es el básico. De ahí van a estar variando alguna que otra cosa para algunas enfermedades o fisiopatología de alergias. ¿Qué van a ver? Esto es rompecabezas, en el libro especialmente. En el libro que te dice todos los detalles de forma específica. Recuerden tener este panorama en forma general. Y a partir de allí es un poco más fácil la comprensión de lo que dice el libro. Entonces, la inmunidad celular y humoral forman parte de la inmunidad innata o adaptativa. Adaptativa. ¿Qué célula participa? ¿Qué célula o células participan en la inmunidad humoral? Macrófagos. Linfocitos B y células plasmáticas. ¿Quién participa de la inmunidad celular? CD8. ¿Para qué sirven los anticuerpos? Los anticuerpos van a ir de forma específica. Llamamos el objetivo. Se une al llamado. Y ahí puede pasar por dos cosas: que otra célula se le destruye el llamado, o los anticuerpos justamente se unen y neutralizan directamente al llamado. Y ahí ya depende. Ahí van a ver microbiología, y ahí sí, toxinas que directamente son neutralizados por las inmunoglobulinas. Anticuerpos son esos, misiles guiados. Linfocitos TCD8 activados es como un pequeño asesino, pero en forma específica. Ahí está infectado. De forma pequeños poros en su membrana plasmática y entonces se destruye la célula. Así como dijo la compañera, el objetivo del virus del VIH son los linfocitos de CD4. Ellas son infectadas por el virus del VIH. ¿El VIH para qué le infecta esta célula? Bueno, uno porque tiene unos receptores para entrar en ella. O sea que entran en esta célula y empiezan a usar toda su maquinaria para replicarse el virus. Sí, y acá adentro muchos virus de HIV y después mueren. Por eso que una persona con VIH, si es que no toma sus medicamentos, baja sus niveles de linfocitos de CD4 y le puede agarrar cualquier infección. ¿Por qué? Porque básicamente es
infección. Cualquier infección. Ese es el objetivo del día. Los dos son importantes. Una vez que se rompe la primera línea de defensa, está la segunda línea de defensa. ¿Cómo? La función, en otras palabras, a grandes rasgos del linfocito TSD4 va a ser la activación de las otras células. Va a ser la activación. Una vez que ellos reciben el antígeno, ellos se multiplican, van a empezar a crear sustancias químicas llamadas citocina para activar muchos macrófagos, para activar a los linfocitos B para que puedan transformarse en células plasmáticas y también activar a los linfocitos TCD8. Macrófagos con el antígeno. Entonces, macrófago está ahí con un fragmento y este linfocito reconoce ese fragmento y ahí empieza la activación. Así es. Ahora la pregunta es: ¿cómo el linfocito reconoce a un antígeno? ¿Por qué le va a reconocer a un antígeno? ¿Dónde ocurrió la educación o la formación del linfocito TCD4 para reconocer agentes extraños? En el timo. En el timo fue la facultad para reconocer a los antígenos. Ellos se gradúan en el timo con la capacidad de reconocer diferentes tipos de antígenos en la gente. Los dos. Sí, ya vamos a explicar. Es un proceso muy bonito. Bonito significa confiar. Quanto tempo mais ou menos leva? Depende da En la niñez. En la niñez. Todo este proceso de tener receptores para detectar antígenos se forma en el timo. El timo es activo durante la niñez hasta la pubertad. Porque después de eso el timo se degenera, se atrofia. Porque ya cumplió su función. Estos linfocitos creados en el timo, ¿dónde van a estar migrando? Hacia los órganos linfáticos secundarios. ¿Cuáles son esos órganos linfáticos secundarios? Vaso, ganglio linfático, amígdala. Esos son órganos linfáticos secundarios. Y ahí están esos linfocitos. Cualquier actividad, ellos se empiezan a dividir, multiplicarse. Pero en este lapso de tiempo, durante la niñez hasta la pubertad, se forman básicamente todos esos linfocitos con capacidad de reconocer diferentes tipos de antígenos. ¿Sí? Essas pessoas que já tipo, pausa, que não crescem, que tiram no estado de aonde sigue crescendo aqui como pausa. Y pausa también, porque un tiempo básicamente está activo. El cuerpo siempre envejece. Uno puede ser, en estatura se puede quedar, o por la madurez del cerebro también puede ser de forma niño, pero el cuerpo sigue su ciclo, envejece. Todavía no hay cura para el envejecimiento. Entonces también se atrofia. Sí, se multiplican en los órganos secundarios. Também tá achando. A hora não tá passando. Nossa, mas é que eu tô ansiosa, parece. Quero comer. Culpa sua. Algo que no esté quedando claro. ¿Cuál? Esse você poderia ser uma hormona humorada. En oxitocina son los productos que generan básicamente
los linfocitos, que son interleucina 2, interleucina 5, interleucina 8, todas las ¿Cuál puede ser un interleucinas. ejemplo de estas hormonas? ¿No se puede citar como un ejemplo? No, humoral sería por la producción de anticuerpos. No vas a preguntar, ¿eh? No, yo pregunto nomás qué es ¿Qué esta ejemplo forma parte. sería? Profe, Bueno, em que idade o timo começa a parar de funcionar? Pubertad. Na É a pubertad. Aquelas crianças que entram na puberdade mais precocemente, o timo parou de funcionar ou não? No, el timo no tiene nada que ver con el crecimiento. Não, porque entrou na puberdade, você falou. Sí, E aí, eso es más bien hormona de crecimiento. Ese hay que mirar porque en el libro no habla sobre eso. não é de No crescimento. te Crianças que entram na puberdade aos 9 anos. se vuelve a Generar. activar, se puede reactivar. Así que no es que sí o sí terminó en la pubertad, ¿verdad? Pero ahí aproximadamente empieza a degenerarse. Aquelas pessoas que Pero ahora ya preguntaste vos, después. Está bien. Eu não entendi muito bem a diferença de interleucina com citocina. Son los mismos. Citocina sería en forma general. ¿Y cuáles son las citocinas? Interleucina 1, interleucina 2, interleucina 3, 4, 5. No, citocina sería el nombre genérico, es como decir hormonas. Y después tenemos la forma específica. Interleucina 1, 2, 3, 4, ya son específicas. No, yo solamente les dije citocinas para no decirles que factor de necrosis tumoral gamma es para macrófago, interleucina 2 para el linfocito B. No precisa, no precisa. Se activan durante la niñez hasta la pubertad prácticamente, de forma general. ¿Qué ocurre en ese intervalo de tiempo? Se están creando muchísimos linfocitos T con la capacidad de reconocer diferentes tipos de antígenos en el ambiente, de forma aleatoria. Es al azar. ¿Cómo? No, más bien en forma aleatoria me refiero a que, por ejemplo, ustedes saben qué son estos fragmentos de, bueno, estas proteínas que están en la membrana plasmática. ¿Saben cómo está formada la proteína, verdad? Por aminoácidos. Los aminoácidos que forman proteínas son una secuencia específica. Tenemos lisina, por ejemplo, los aminoácidos, lisina, glucina. Básicamente, una secuencia exacta es una proteína. Le cambias de un lugar a otro un aminoácido, ya es otra proteína. Y esto es creado así de forma aleatoria en el tiempo. Los receptores de superficie de reconocimiento al azar. ¿Qué significa? ¿Qué peligro hay que se haga en forma aleatoria? ¿Qué sería lo peligroso aquí? Bueno, dijo la compañera uno que no funcione, ¿verdad? Pero lo otro preocupante, así es, que se cree un receptor que vaya a detectar mi cuerpo como algo extraño y empiece a atacarme, o sea, una enfermedad autoinmune. Y justamente yo tengo eso, tengo tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Mi célula defensiva ataca mi glándula tiroides, reconociéndole como algo extraño, ¿verdad? Bueno, yo tengo nódulos linfáticos, entonces no hay nódulos, sí, nódulos linfáticos, muchos linfocitos acumulándose. Bueno, esto ocurre en el timo, ¿verdad? Por eso el timo es una región muy bien protegida. Está aislado prácticamente de la sangre y no tiene vasos linfáticos. ¿Por qué? Para que no se escape un linfocito que puede estar actuando contra mi propio cuerpo. Y ahí están las funciones de las células epitelio reticulares. Y ya vamos a ver un reto. Entonces, esta educación de los linfocitos T para reconocer los diferentes antígenos que
sea mío, ¿dónde ocurre? En el timo. ¿Cómo se llama este proceso? Básicamente, educación de los linfocitos. La educación de los linfocitos. E o que acontece quando é uma vacina na adolescência, na adultidade? Aí não vai ser o linfocito T que vai reconhecer. Sí, linfocito T. Mas Pero recuerden, estos linfocitos aquí son, en el timo son creados. Son todos creados. ¿Y después dónde van? A los órganos linfáticos secundarios. Están en los ganglios, están en el vaso, están en la amígdala, repartidas por todo el cuerpo. Porque cuando nosotros nos exponemos a un patógeno, empiezan a replicarse, no es que terminan, ellos se empiezan a dividir. Pero básicamente en nuestro cuerpo ya tenemos muchos tipos de linfocitos para poder reaccionar con muchas cosas del entorno. entonces vai estar celebrar os linfocitos. Ou seja, sim. VIH. Ou seja, os linfocitos que se Que ya fueron educados. Sí o sí, aquí todos ya tenemos nuestros linfocitos, millones en forma aleatoria en nuestros órganos linfáticos secundarios. ¿Qué son las vacunas? ¿Qué son las vacunas? Son los antígenos. Son los antígenos directamente. Lo que hace nuestro cuerpo, nuestro linfocito, es reconocer y empezar a producir anticuerpos. Bueno, algo que me olvidé de mencionar aquí es que esta vía de linfocitos B y linfocitos T tienen memoria inmunológica. De allí la importancia de las vacunas. Las vacunas no evitan que no se enfermemos, evitan que sea la forma grave de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya va a tener esa inmunoglobulina, esa memoria inmunológica. Entonces, cuando nos enfermemos, nuestro cuerpo va a defenderse más rápido. Solamente eso. Y si no tenés suerte también, igual te va a matar. Es así. La vacuna no significa que no te vayas a morir. No significa. Hay muchas variables aquí que van a interferir. Muy bien, ¿qué más? Entonces, ¿cuál de los dos tipos de inmunidad tiene memoria inmunológica? Sería la adaptativa. Adaptativa. Eso sería esa parte de introducción, la parte más compleja. Ahora, la parte más fácil serían los órganos. Los órganos linfáticos dividimos de dos maneras. Uno puede ser órganos linfáticos primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Médula ósea y timo. ¿Y los secundarios? Todo lo demás, ¿verdad? Otra forma de clasificación. ¿Cuál tiene cápsula y cuál no? ¿Cuáles tienen cápsula? Aquí ya les puse estos tres primeros: timo, ganglio y vaso. Ellos tres tienen cápsula de tejido conjuntivo denso irregular. La amígdala no, tiene un epitelio, básicamente. Entonces, tenemos estos tres que son encapsulados y el resto no encapsulado. Encapsulado y no encapsulado. Y aquí ustedes tienen que recordar la estructura básicamente para la parte práctica. ¿Cuál es la estructura del vaso? El vaso es un órgano linfático que se encuentra en la cavidad abdominal, es encapsulado. ¿Y qué tiene en su interior básicamente? Está dividido en pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca, a su vez, está formada por una arteriola o arteria central, rodeada por linfocitos conocidos como vaina linfática periarterial. Vaina linfática periarterial. Si el nombre es largo, así está en el libro. Vaina linfática
linfática, porque son linfocitos. Periarterial, porque está alrededor de la arteria. Vaina linfática, periarterial. Bueno, entonces, ¿cómo está formada la pulpa blanca? Por una arteria central y vaina linfática periarterial. Todo el resto que le rodea la pulpa blanca es la pulpa roja. ¿Qué tenemos aquí? Muchos eritrocitos, pueden colocar el lema. Se ve vermelho, rojo, porque tiene muchos eritrocitos. Tiene muchos sinusoides, capilares sinusoidales. Justo en estos capilares sinusoidales están los eritrocitos. También hay muchos macrófagos y también lo conocido como cordones esplénicos. Estos cordones esplénicos básicamente son el parénquima del nuestro vaso. El vaso es muy fácil de identificar. ¿Y cuál sería la función del vaso? A ver si se recuerdan. Muy bien, uno sería la filtración de la sangre, eliminando eritrocitos viejos. Y otro, ¿participa no en la inmunidad? ¿O no participa? Claro que sí, tiene vaina linfática periarterial. Entonces, vigilancia inmunológica también. ¿Se puede vivir sin bajo? Hematopoiesis. Hematopoiesis en el feto, si el adulto precisa. O reservorio de sangre también. Muy bien. El vaso. ¿Se puede vivir sin vaso? Sí, en un traumatismo abdominal o toracoabdominal, el vaso se puede romper y causar una hemorragia mortal. Se rompe el vaso y es sí o sí quirófano, no de cabeza, ¿verdad? El abdomen abierto para el sangrado porque se puede morir en minutos. Se puede vivir sin vaso, pero la persona se tiene que cuidar un poco más, especialmente contra bacterias encapsuladas. Por eso la vacunación periódica para los diferentes tipos de neumococos, para el virus de influenza y demás, se tiene que estar cuidando a la persona. Porque sin el vaso son más susceptibles a bacterias encapsuladas. Ese cuidado se tiene que hacer. Ganglio linfático. ¿Se recuerdan que son ganglios linfáticos? Son pequeños órganos de 1 milímetro aproximadamente, menor, ¿verdad? Que se encuentran en todo el cuerpo, ¿verdad? En todo el cuerpo. Los ganglios linfáticos, cuando ven ustedes patología quirúrgica, especialmente la parte de tumores, es un rompecabezas. Es muy importante porque ¿qué es lo que hacen los vasos linfáticos? Recoger el exceso de líquido que quedó en el tejido. Este líquido, ¿cómo se llama? Linfa. Esta linfa es vigilada, es filtrada por los ganglios linfáticos. ¿Sabe lo que es metástasis? Expansión de un tumor, ¿verdad? Que se va del sitio original a otra parte. Una metástasis puede ser por vasos linfáticos y puede ser el ganglio linfático el primer sitio de metástasis. De ahí su importancia en la patología quirúrgica, especialmente cuando se va a resecar un tumor. A veces se tiene que resecar con todos los ganglios regionales. Justamente. Entonces, ¿qué hace el ganglio linfático? Va a filtrar la linfa. Filtra la linfa. Buscando algo anormal. O sea, es una vigilancia inmunitaria también. Algo particular en los ganglios linfáticos es que tienen una corteza y una médula. Entonces, corteza, médula. La corteza otra vez tenemos
nódulos linfáticos. Hay nódulos linfáticos. En la profunda, tejido linfático difuso. Y en la médula tenemos los senos medulares y cordones linfáticos. Estos serían los cordones linfáticos, parecen pequeñas columnas de linfocitos. Por eso, cordones linfáticos. Esto que parece un vaso aquí serían los senos medulares. Y ahora se preguntarán por qué dibujé así con espacios. Porque algo característico de los ganglios son justamente estos senos linfáticos. Esto sería seno subcapsular porque se encuentra debajo de la cápsula. O sea, la linfa que va a venir aquí, la linfa pasa por el seno subcapsular. Del seno subcapsular va a pasar por el seno trabecular. Y del seno trabecular va a pasar al seno medular. Básicamente es el recorrido nada más del líquido linfático por el órgano. Entonces, ¿por dónde llega la linfa en un ganglio linfático? ¿Por el ilio o por la zona convexa? Por la zona convexa. Por aquí llega el líquido linfático y va a recorrer el seno subcapsular, seno trabecular, y a medida que están recorriendo, aquí están vigilando las células inmunitarias. Si viene aquí un macrófago con un antígeno en su superficie, va a ser detectado a este nivel y va a ocurrir toda esta reacción que mencionamos. Y el ganglio, como está en forma activa, va a aumentar de tamaño. Por eso cuando tienen una faringoamigdalitis, sienten aquí todo redondito, aumentado de tamaño. ¿Qué son? Los ganglios. ¿Por qué aumentaron de tamaño? Porque aquí existe una zona de guerra, ¿verdad? Un proceso infeccioso, la amígdala. Eso obliga a que los ganglios linfáticos de la zona estén hipertróficos, trabajando. Y de aquí salen ya los vasos linfáticos eferentes. Y se va hacia otro ganglio linfático. Y así sucesivamente. El líquido linfático, esta linfa, ¿dónde termina al final? En el ángulo yúgulo subclavio izquierdo por el conducto torácico y en el ángulo yúgulo subclavio derecho por la gran vena linfática. Este líquido linfático llega otra vez a la circulación sanguínea, específicamente vena. Característica de la píldora: epitelio estratificado plano y muchos nódulos abajo. Fácil. Amígdala, solamente epitelio estratificado plano sin queratina. Y abajo se ven nódulos. Y aquí, tejido linfático difuso. ¿Qué sería la cápsula? El timo es lo que es un poco más complejo. ¿Tiene nódulos linfáticos? No tiene. ¿Tiene vasos linfáticos? No tiene. No se tiene que escapar un linfocito que pueda reaccionar contra mi propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, el timo es un órgano encapsulado, envía trabéculas y divide el órgano en lóbulos o lobulillos tímicos. Cada lobulillo va a tener una corteza y una médula. Entonces la parte más oscura es corteza y la zona más clara es médula. ¿Y qué tenemos aquí? Muchos linfocitos, tenemos macrófagos y principalmente células epitelio reticulares. Célula epitelio reticular tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 tipos.
función. Aquí, 1, 3, 4. 1, 3 y 4 forman barrera. Como están viendo, entre el tejido conjuntivo aquí, entre el tejido conjuntivo y la corteza, vamos a tener células de epitelio reticular tipo 1. Ellos son estrelladas. Esto es solo esquemático. Ellos están así, formando una barrera. Tienen muchas prolongaciones, entonces los tipo 1 están todos unidos, separando el tejido conjuntivo de la corteza. Funciona como barrera. Tipo 3 y tipo 4 lo mismo, pero en este caso sería separar la corteza de la médula. O sea que existe una barrera entre la corteza y médula típica. Sí, porque la médula es el sitio más sensible, con la menor cantidad de antígeno posible para que no haya una reacción a ese nivel. Entonces, la célula epitelio reticular 1 forma barrera entre el tejido conjuntivo y la corteza. Tipo 3 y tipo 4 forma barrera entre la médula y la corteza. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, barrera, falta poco porque está cansado. Solo explicar el tipo 2, el tipo 5 y tipo 6 y ya está. El tipo 2, ¿dónde se encuentra? En la corteza. Está ahí. ¿Qué hace el tipo 2? El tipo 2 básicamente dice, bueno, voy a probar este linfocito. No reacciona a antígenos. No sirve. Macrófago. Destruido. Voy a probar este linfocito. Tiene una reacción contra las proteínas, no del propio cuerpo, sino esta proteína es del macrófago, complejo mayor de histocompatibilidad. No precisa recordar el nombre. Yo les quiero decir nada más que esa célula epitelio reticular tipo 2, ¿qué es lo que hace? Básicamente decir cuál linfocito va a servir y cuál no. Cuál va a poder acoplarse al macrófago y cuál no. Exactamente. Entonces, el vigila no puede acoplarse al macrófago. Entonces, va a venir un macrófago para destruir. Ya, ese linfocito descartado. Este linfocito reacciona, va a servir para reconocer a las células presentadoras de antígeno. Muy bien. Este linfocito va a pasar a la médula para pasar la siguiente prueba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la corteza? ¿Qué hace el tipo 2? Verificar nomás qué linfocito va a funcionar y cuál no. Si va a funcionar, pasan a la médula. Si no, son destruidos. Ahora, ¿qué ocurre en la médula? En la médula sí, la tipo 5 es la encargada de ver si este linfocito que ya vino de la corteza va a reaccionar contra mi propio tejido o no. Si va a reaccionar contra mi propio tejido, entonces es destruido. Si no va a reaccionar contra mi propio tejido, ahí sí pasa la prueba y va a poder salir a la circulación sanguínea. Entonces, tipo 2 y tipo 5 hacen una selección nada más. Tipo 2, si va a servir o no ese linfocito para que pueda reconocer los antígenos de un macrófago o de célula dendrítica. Y aquí en la médula se verifica si el linfocito va a atacar a mi propio cuerpo o no. Y esa selección lo hace con la célula epitelio reticular tipo 6. 5
5 y 6 trabajan en forma conjunta. Las 6, como ustedes saben, forman lo que sería el corpúsculo de Hazard o corpúsculo tímido, que son varios epitelios reticulares tipo 6 que están bien unidos, que parecen una cebolla, porque se ve bien concéntrica, con queratina en el centro. Ellos van a secretar algunas hormonas como timopoyetina. Corteza, sí. Entonces, el tipo 5 y el tipo 6, ellos básicamente van a ver que el linfocito va a salir ya a la sangre porque no va a reaccionar con mi propio tejido. O cuál va a ser destruido porque sí va a reaccionar contra mi propio tejido. Eso es todo básicamente, todo el proceso de educación en forma simple, no compleja, no hablando de citocina ni nada al respecto. Entonces, ¿dónde ocurre? ¿En qué orden ocurre la educación de los linfocitos? En el timo. ¿Corteza o médula? En los dos. En la corteza y en la médula. En la corteza se selecciona quiénes van a servir y quién no va a servir para amigarse con el macrófago. Si sirve, va a pasar en la médula. Y en la médula, gracias a la célula 5 y 6, se verifica si el linfocito va a atacar a mi organismo o no. Si va a atacar a mi organismo, ¿qué ocurre con ese linfocito? Descartado, destruido. Y si pasa la prueba y no va a atacar a mi organismo, es liberado a la sangre y se van a los órganos linfáticos secundarios. Es todo ese proceso muy complejo.